Listo. Vamos a iniciar la capacitación de hoy. Le damos nuestro cordial saludo de la Dirección de Innovación, el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología. El día de hoy vamos a continuar con nuestra última capacitación para la prueba de preselección que se va a desarrollar la semana siguiente con nuestro capacitador José Gutiérrez de la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales. Adelante, José. Kevin, no sé si antes de iniciar, bueno, si quedó alguna duda de la clase de ayer, podemos empezar antes con las preguntas de las que quedaron para no confundir los temas. Así que vamos, y bueno, ya veo que hay una manito alzada, así que creo que... Adelante, Isaac. Buenas tardes, disculpe. Yo no pude venir ayer porque tuve un percance por acá en mi casa y no pude asistir. Así que no sé si podrían decirme de manera muy breve o resumida más o menos lo que dieron ayer. Y si ya subieron el video a YouTube. Hola, sí, ya el video está en YouTube. Le envié el enlace, creo que hace unos minutos. Entonces ahí podrás acceder y repasar todo lo que explicó José. Antes, José, si no sé, bueno, más que todo ayer fue constelaciones y telescopios. Telescopio. Sí, vimos los diferentes modelos de telescopios, cómo funciona la óptica, hablamos un poco del mantenimiento, hablamos un poco de cómo las diferentes tipos de monturas, las ecuatoriales, las altas azimutales, eh, y un poco de constelaciones y cielo profundo, los diferentes tipos de nebulosas, los diferentes tipos de galaxias, los cúmulos, y bueno, hay un videito un poco largo. Bueno, Ana Murillo también tiene una pregunta. Hola, ¿se me escuchan? Sí. Ok, es una pregunta breve. Ayer en la clase, en una parte estábamos hablando de las magnitudes límites estelares que podía verse Ujú. con algún instrumento. Quería preguntarles cuál era la vista del rango visible de una persona sin nada, sin ningún telescopio o algo así. Ok, en condiciones ideales, que normalmente no lo son, o sea, cuando hablamos de condiciones ideales, estamos hablando de una atmósfera muy estable, de cero contaminación lumínica. Nuestros ojos son capaces de observar hasta magnitud 6, objetos de magnitud 6. Es decir, ya entrarían algunas nebulosas, por ejemplo, la nebulosa de Orión estaría rondando la magnitud 4, o sea, se puede ver a simple vista, bueno, incluso menos, creo que menos, magnitud 3. O sea, nosotros en principio podríamos ver magnitud 6. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Pareciera que no, José. Bien, entonces vamos a empezar entonces a hablar de eclipses. Ahí se ve la presentación. Sí, se ve. Bien. Sí se ve. Bien, vamos a empezar definiendo qué es un eclipse. Un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando interactúan tres cuerpos. Va a haber un cuerpo que va a ser el emisor de luz, va a haber un cuerpo que va a ocultar esa luz y va a haber otro cuerpo que va a ser el que está eclipsado. Entonces tenemos tres cuerpos que sería el que ilumina, el cuerpo eclipsante y el cuerpo eclipsado. Entonces, básicamente ocurre cuando un objeto le tapa la luz a otro, generando una sombra. Entonces, normalmente tenemos dos tipos, que son los eclipses solares, que aquí tenemos acá a la derecha, y los eclipses lunares, que podemos observar a la izquierda. ¿Cómo se producen estos tipos de eclipses? Bueno, para nosotros los dos grandes eclipses que tenemos, que son los eclipses solares y los eclipses de luna, intervienen tres cuerpos: el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces, dependiendo de qué tipo de eclipse vamos a ver, entonces varía la posición de la Tierra y de la Luna. El Sol siempre se mantiene. Tenemos que tener en cuenta que la órbita de la Luna tiene una inclinación de 5 grados, o sea, no es que esté plana, sino que tiene una inclinación de 5 grados.
Y los eclipses solamente ocurren para luna nueva o luna llena, que es cuando entonces la luna está en los extremos, ya sea delante del sol o detrás de la Tierra, que lo vamos a ver más adelante. Bien, como les mencioné en un principio, pues existen dos tipos de eclipses, los eclipses lunares, que son los que tenemos acá a la izquierda. Esta fue una foto tomada el pasado eclipse que estuvimos en marzo, creo que fue el 13, amanecer 14. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, espero que sí. Donde la luna entonces se puso de color roja, como se pueden ver aquí en imagen. Y a mano derecha tenemos un eclipse parcial. Bueno, este fue el inicio de un eclipse total, que fue el eclipse de octubre 2023, el 14 de octubre de 2023, que fue cuando se produjo el eclipse anular, que también espero que hayan tenido la oportunidad de disfrutar este evento, ya que los próximos eclipses están un poquito lejos. Bien, vamos a iniciar de forma muy breve, muy rápida, con los eclipses solares. Existen tres tipos de eclipses solares, y entonces los dividimos en eclipse total, eclipse parcial y eclipse anular. Yo afortunadamente he podido observar eclipse parcial y anular. De pequeño vi uno total, pero me recuerdo muy vagamente de él. Y bueno, como les mencioné, existen tres cuerpos que intervienen durante un eclipse. El cuerpo que ilumina, que viene siendo el Sol, el cuerpo eclipsante, que este va a ser la Luna, y el cuerpo eclipsado, que bueno, en este caso va a ser una porción de la Tierra. Como pueden apreciar, entonces nosotros tenemos en este momento una alineación Sol, Luna, Tierra. Entonces, como están en un mismo plano, la sombra de la Luna se proyecta en la Tierra. La sombra se puede dividir en dos, bueno, realmente son en tres, pero normalmente las que suelen destacar suele ser la umbra, que es la parte más oscura de la sombra, esta parte que ven aquí central, y la penumbra, que es la parte menos oscura de la sombra. Aquellas personas que estén, por ejemplo, aquí estaría en América, que esta es una simulación de el eclipse que hubo en octubre de 2023. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, las que estaban en esta zona de aquí, lo que iban a apreciar sería un eclipse parcial. Para poder ver el eclipse anular, porque en este caso fue eclipse anular, deberían estar en la parte de la umbra, que es esta zona de aquí. Bien, entonces aquí tenemos cómo se ven los tres tipos de eclipse desde la Tierra. Un eclipse parcial ocurre cuando la Luna tapa una parte del Sol. Aquí, como pueden ver, ha tapado una pequeña parte del Sol, que es, por ejemplo, como la que tenemos nosotros acá. Que la Luna está tapando una pequeña parte del Sol. Tenemos los eclipses anulares, que es, por ejemplo, como el que tenemos acá al inicio, que pueden ver que la Luna está tapando esta zona de aquí. Aquí se ve el Sol. Y los eclipses totales, que de ese sí no tengo foto, pero lo que sucede es que la Luna tapa la totalidad del Sol, y lo que se puede apreciar aquí, este pequeño brillo, viene siendo la corona del Sol. ¿Y por qué ocurren a veces eclipses anulares y a veces eclipses totales? Regresamos acá. Sabemos, o bueno, si no lo saben, yo se los digo, que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es esférica, es una pequeña elipse. Como es una elipse, hay un punto en que la Luna está más cerca de la Tierra, hay un punto en que la Luna está más lejos de la Tierra. Entonces, supongamos que mi puño viene siendo la Luna y mi cabeza viene siendo la Tierra. Entonces, si la Luna está cerca del Sol, va a tapar en la totalidad mi cabeza. Si la Luna está un poco más cerca de la Tierra, es decir, más lejos del Sol,
no va a tapar en la totalidad de mi cabeza. Aquí ya se me ve la frente, creo. Entonces, eso es lo que ocurre. A veces la luna, cuando la luna está más cerca de la Tierra, va a tapar una mayor porción del Sol. Cuando está más lejos, va a tapar una menor porción del Sol porque la vamos a ver más pequeña. Entonces, por eso ocurre este fenómeno de aquí. Cuando tenemos una mini luna, entonces la luna no va a tapar en la totalidad del Sol y se genera este anillo brillante que ven aquí, que es el famoso anillo de fuego que le suelen llamar. Este de aquí. Y bueno, en total, pues tapan la totalidad del Sol y se ve lo que sería la corona del Sol, que es muy difícil de ver, te necesitas filtros especializados para poder observar la corona solar. Sin embargo, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver parte de la corona solar, que son las llamaradas solares. Bien, como les mencioné, tenemos tres zonas, que son la penumbra, la umbra y la antumbra, que no la mencioné porque es un poco complicada a veces de entender. Así que les preparé esta imagencita que está aquí. Entonces, como ya saben, la umbra viene siendo la parte más oscura. La penumbra viene siendo la parte menos oscura. Y la antumbra se genera pues en la proyección que se crea debido a la inclinación de los rayos. Entonces, cuando hablamos de que hay un eclipse penumbral, perdón, parcial, quiere decir que la luna solamente atraviesa la penumbra. Cuando un eclipse total, quiere decir que está en la umbra. Y cuando es una antumbra, como pueden ver que es un eclipse anular, entonces estaría por acá. Bien, nos vamos para los eclipses lunares. Como pueden apreciar, bueno, entonces aquí hemos cambiado el orden. Ahora tenemos el Sol, tenemos la Tierra y en este caso tenemos la Luna. Aquí interviene la atmósfera. Influye un poquito la atmósfera y eso tiene que ver más que nada en la tonalidad de la Luna, que es cuando está en luna, perdón, en eclipse total de luna, que la luna se pone roja. Eso tiene que ver con la atmósfera. Y bueno, también tenemos tres tipos de eclipses. Los eclipses total. Disculpa, José, se muteó. Ahora sí me escuchan. Y ahora sí te escuchamos. ¿Qué parte quedó? Bueno, repito. Justo cuando te avisé. Ok, vale, entonces no sé por qué. Ok, como les mencionaba, pues la atmósfera interviene en lo que sería en el color de la luna, como nosotros la apreciamos. Cuando te hablamos de un eclipse total, quiere decir que el disco lunar está completamente en la umbra de la sombra de la Tierra. Cuando hablamos de un eclipse parcial, quiere decir que el disco lunar ha entrado parcialmente, es decir, que no está todo el disco, sino que solamente una partecita de la luna entró en la umbra. Y cuando hablamos de un eclipse penumbral es cuando está, pues, el disco lunar está en la penumbra. Aquí podemos ver los diferentes tipos de eclipse lunar, como se ven desde la Tierra. Obviamente el que más destaca es el eclipse total, que es cuando la luna cambia de color. Bueno, incluso en parcial a veces también cambia de color. Y el penumbral, hay opiniones, hay personas que dicen que notan la diferencia de un eclipse penumbral a simple vista. Yo nunca lo he notado porque realmente lo que hace es disminuir muy levemente el brillo de la luna. Obviamente, si tú comparas las fotos, tú pones la foto de un eclipse penumbral y tienes la foto de la luna llena normal, sí se nota que hay una pequeña disminución del brillo. O sea, si te pones a ver minuciosamente cómo la sombra va entrando, pues sí se nota, pero a simple vista, en tiempo real, yo nunca la he notado.
Entonces, bueno, como les mencionaba, aquí tenemos el disco más el exterior, este disco de aquí, que viene siendo la penumbra de la sombra. Este de aquí viene siendo la umbra de la sombra de la Tierra. Entonces, si la Luna pasa solamente por la penumbra, pues tenemos un eclipse penumbral. Si la Luna pasa por la penumbra y llega a tocar la umbra de la sombra de la Tierra, entonces vamos a observar este pequeño oscurecimiento que hay en la parte de aquí, que entonces le llamamos un eclipse parcial. Y cuando la Luna entra totalmente, el disco lunar entra totalmente en la umbra de la Tierra, entonces vamos a tener un eclipse total. Voy a dejar de compartir un momentito para cambiar a la simulación. Ok, ¿se ve? Sí, sí se ve. Bien. Esta es una simulación del pasado eclipse de octubre. Y como pueden apreciar, bueno, acá está Estados Unidos y a esta parte de aquí está un poco más oscura. Entonces, si yo empiezo a adelantar un poco el tiempo, el objeto, vamos viendo cómo la sombra se va desplazando. En este caso nos tocó a Panamá, afortunadamente. Entonces aquí está la sombra. No sé si, bueno, creo que sí se aprecia como esta zona de aquí está totalmente oscurita. Si yo me acerco incluso a esta zona de acá, me doy media vuelta. Vamos a bajarle un poco el brillo al sol. Ahí podemos ver cómo hay un eclipse. En este caso fue un eclipse anular. Por eso queda este pequeño anillo brillando en la zona de ahí. Entonces, volviendo un poco a lo que sería la luna, como que en los eclipses lunares, cómo la atmósfera influye en las tonalidades. Si yo me pongo en esta posición de por aquí, aquí empiezo a ver la atmósfera. Vamos a salir un poquito. Aquí tenemos los colores. Como podemos apreciar, el sol en este momento tiene una tonalidad bastante blanca, un amarillo muy, muy pálido. Y a medida que la atmósfera se va acercando hacia el sol, van a ver cómo el sol empieza a tener una tonalidad mucho más naranja, mucho más amarilla. Por ejemplo, aquí, en esta posición de aquí. Y como pueden apreciar, los colores, aquí se ve el arco iris, aquí está el azul, aquí está el verde, el amarillo, y entonces cambia el rojo. Obviamente para acá tenemos el ultravioleta, para acá hacia el centro tenemos el infrarrojo. Entonces, como pueden apreciar, el azul se está dispersando hacia el espacio y los colores rojos se están centrando entonces en el cono de la luna, de la sombra de la Tierra. Entonces, la sombra que empieza a proyectar la Tierra va a tener esa ligera tonalidad rojiza. Si yo deshabilito la atmósfera, el Sol vuelve a tener su color normal. Si yo la habilito, pues. Entonces, empezamos un poco la presentación. Entonces, la tonalidad rojiza de la Luna es debido a la atmósfera de la Tierra. Bien, ¿cómo observamos nosotros los eclipses solares? Para los eclipses solares tenemos tres maneras seguras de observar los eclipses. La más fácil pues, y la más económica es utilizar lentes solares, que son estos lentes, son lentes especializados. Ojo, no son lentes de sol, son lentes solares, que no es lo mismo. Los lentes de sol son los que usamos
para ir a la playa, que simplemente oscurecen un poquito la vista. Estos filtros de aquí sí vienen con certificaciones de bloqueo de rayos ultravioleta para no dañar la vista. El oscurecimiento que tiene los filtros son del prácticamente el 99% de la luz. Entonces, ver el sol con estas gafas es seguro. La otra forma sería utilizar filtros solares para telescopios. Los filtros solares tienen que ser filtros frontales. Y entonces eso se coloca en la parte frontal del telescopio y el filtro bloquea el 99% de la luz, por lo cual podemos observar el sol de manera segura. Y la tercera forma, que es para mí la menos recomendada, que es por proyección. Que entonces nosotros vamos a agarrar nuestro telescopio o nuestro binocular, lo vamos a apuntar al sol y en el otro extremo, bueno, no se aprecia, pero en el otro extremo vamos a tener una imagen, una pantalla blanca, puede ser una hoja, puede ser una tela, y allí entonces se va a proyectar lo que sería el eclipse. ¿Por qué no la recomiendo? Uno, puede ocasionar quemaduras, ya que aquí la potencia de la luz, la intensidad de la luz es bastante fuerte y si tú pones la mano ahí te puede provocar algunas quemaduras, si pones el ojo te puede provocar algunas quemaduras. Eso como punto número uno. Punto número dos, la óptica, el telescopio sufren bastante ya que debido a la exposición del sol se va a calentar bastante y puede provocar algunos daños en el telescopio. Si los oculares tienen partes plásticas, puede causar quemaduras en oculares. Así que esta es, digamos, la que yo menos recomiendo, pero se puede hacer. Permiso, profe, ¿podría decirme qué simulador es ese? Space Engine. Ok, muchas gracias. Bien. Seguimos. ¿Por qué no hay eclipse todos los meses? Bien, como les mencioné, bueno, aquí podemos ver que la órbita de la Luna no es circular, sino es una pequeña elipse. Y esa órbita no está recta. Tiene una inclinación de 5 grados aproximadamente. Como pueden apreciar aquí, los eclipses ocurren cuando la Luna está en esta posición de aquí o está en la posición de acá. Acá es luna nueva, acá es luna llena. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas ocasiones, por ejemplo, el fin de semana pasado, que fue la luna llena, la luna estaba un poco más abajo, por consiguiente no atravesaba la sombra de la Tierra y por eso no pudimos observar un eclipse de luna el mes pasado, bueno, el fin de semana pasado. Sin embargo, el mes anterior, que fue el 14 de marzo, 13, 14, la noche del 13, amanecer 14, nosotros logramos observar un eclipse total de luna, que fue que la luna se puso roja. Y normalmente en el caso contrario, pues puede que la luna esté o más abajo o está más arriba, y por eso no siempre coinciden, o por eso no todos los meses nosotros tenemos eclipses. En promedio hay aproximadamente unos 5 eclipses, contando tanto eclipses lunares como eclipses solares al año. Entonces, como pudieron ver en la simulación, el eclipse, si hablamos de eclipses solares, las personas que van a ver el eclipse son las personas que están dentro de la sombra que proyecta la luna. Si tú estás fuera de esa sombra, no vas a ver el eclipse. Cuando hablamos de eclipse, por eso los eclipses solares solamente se ven en una región muy concreta de la Tierra. Los eclipses lunares, la región que se puede observar el eclipse se amplía mucho más, ya que serían los países que estén de noche. Las personas obviamente que, por ejemplo, si el eclipse tuvo lugar, por ejemplo, tomando en cuenta el eclipse que tuvo el mes pasado, el eclipse empezó a eso de las 10, bueno, a las 11 de la noche, fueron las 10:54, empezó el eclipse. Si nos vamos a un país
donde a esa hora estaba de día, obviamente no van a observar el eclipse. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, no todos los eclipses se ven desde todo el mundo, sino que hay regiones muy específicas en las que nosotros podemos ver el eclipse. Y de ahí nos vamos a los próximos eclipses que se pueden ver desde Panamá. Entonces, si hablamos de eclipses lunares, vamos a tener uno el próximo 3 de marzo de 2026. Va a ser un eclipse parcial y se va a observar en la madrugada hasta el amanecer. A ver, lo van a promocionar como un eclipse total. Sin embargo, como ya involucra el amanecer de Panamá, pues nosotros solamente lo vamos a ver hasta la fase parcial, que es la primera parte del eclipse. Y si queremos ver un eclipse solar desde Panamá, tenemos que esperar hasta el 26 de enero del 2028. Así que tiene dos opciones, bueno, esperar o viajar. Hay eclipse, como vuelvo y menciono, hay eclipse todos los años en distintas partes del mundo, entonces, bueno, tocaría viajar si quieren verlo o esperar. Así que creo que por mi parte sería todo. El tema de hoy era un poco rápido. No sé si tienen dudas, preguntas. Pueden levantar Si la quieren, mano si tienen alguna duda. si quieren repasar algo del tema anterior, también es válido. Sí, Diego. ¿Puede repetir por qué es que en ciertas zonas es fácil ver los eclipses solares? Ok. Bien. O sea, no es que es fácil ver, sino que depende a quién le toque, básicamente. Por ejemplo, en este caso, este es el de octubre del 2023. Bueno, la sombra se proyecta en una región muy específica. O sea, las personas que estén en esa sombra, que en esta parte de la sombra, es decir, que en este caso se vio en toda América, o bueno, casi toda América, que fue desde Norteamérica hasta Sudamérica, parte de Brasil, por acá salió. Entonces, claro, por ejemplo, aquí las personas que están en Chile, en la parte de acá, no les toca eclipse. En esta ocasión, pues no les tocó eclipse solar. Las personas que están acá en Europa, en Asia, como es de noche, pues no se ve. Por consiguiente, también se perdieron el eclipse total. Llegará un punto que obviamente no va a pasar, o sea, los eclipses no siempre van a pasar por aquí, puede que pase, bueno, en esta ocasión por acá, puede que pase en otras partes del mundo. Entonces, sabemos que todos los años, vuelvo y repito, hay aproximadamente 5 eclipses, tantos, bueno, no 5 eclipses lunares, en total hay 5 eclipses, y que no todos se ven de las mismos puntos. Eso depende ya de cómo tenemos, de dónde se proyecte la sombra. Gracias a la física, ya hemos calculado, se puede calcular cuándo habrá eclipse, incluso en el próximo siglo. Sabemos ya cuáles son los eclipses y desde dónde se va a ver. Siguiente pregunta. Ana Murillo. Sí, esta pregunta es más de lo del el examen. Sé que se puede usar una calculadora, pero quería preguntar qué no debe tener, porque sé que hay algo que no debe de tener para que se pueda usar. No Kevin, no puede ser graficadora. Ese es el requisito. No puedas, que la calculadora no te haga la gráfica, es principalmente lo que pedimos que no tengan las calculadoras. Y bueno, tenemos otra pregunta de Elvin Vega. Buenas noches, disculpe,
Era para preguntar sobre el tema anterior, si pudiera volver a hablarnos un poco sobre la razón focal y la matemática de los telescopios. La razón focal y la matemática. Voy a buscar la presentación. ¿Tienes alguna pregunta en concreto de la razón de la relación focal o en general? En general, por favor. Vale. Ok. Tenemos la relación focal, ¿no? La razón focal. La relación focal nos indica la relación que hay entre el ancho del telescopio por el arco. Voy a tratar de explicarlo muy, a grosso modo, muy superficial, pero para que nos entendamos un poco, ¿ok? Bien. Como les mencioné, aquí tiene que ver la distancia focal del telescopio, que es la que realmente va a definir un poco lo que es la relación focal. Aquí intervienen dos cosas. La distancia focal, que es la distancia del juego óptico hasta el punto de enfoque, y el diámetro del telescopio. ¿Por qué se involucran estas dos cosas? Sabemos que entre mayor sea el diámetro de la óptica, del juego óptico del telescopio, mayor es la magnificación de la luz. Es decir, va a aumentar la luz o va a multiplicar la luz, por así decirlo. Y la distancia focal es cuánto va a recorrer la luz, porque es la distancia que va a recorrer la luz desde el juego óptico hasta el punto focal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este telescopio que ven aquí, que supongamos que es un 150 milímetros, y tiene una distancia de 750 milímetros, eso es para que nos dé una focal de 5. Si tú divides 750 entre 150, te da una razón focal de 5. Si yo aumento la focal y en vez de 750 pongo 1500, es decir, que alargo el doble el diámetro del telescopio, sabemos que la luz, la velocidad de la luz no es infinita. Tiene una velocidad ya, es muy rápida, eso lo sabemos, es muy rápida, pero no es infinita. Entonces, esto normalmente lo tenemos en cuenta para hacer astrofotografía, o es cuando mayormente se toma en cuenta. Si yo tengo un telescopio que mide 750 milímetros y tengo un telescopio que mide 1500 milímetros, es decir, 1,5 metros, el tiempo que va a demorar la luz en llegar al punto, el tiempo que va a demorar la luz en recorrer la distancia focal, obviamente en el telescopio más corto va a ser menor. Por consiguiente, en un mismo tiempo, la luz va a recorrer menos distancia y a la cámara le van a llegar más fotones que si yo tengo un telescopio más largo.
Entonces, por eso se dice que los telescopios con una relación focal baja son telescopios muy brillantes porque, digamos, la luz tiene poco recorrido, por consiguiente, en poco tiempo me pueden llegar muchos fotones a la luz o al ojo. Sin embargo, como en nuestro ojo lo vemos todo en tiempo real, eh, no influye tanto. En la cámara realmente sí influye bastante. Si yo tengo un telescopio que es muy largo, la luz le va a demorar un poquito más llegar, o sea, es súper rápido, pero le va a tomar, va a tener, la cámara va a captar menos fotones en un mismo tiempo, porque es más largo y al ser más largo, la luz recorre más distancia. Entonces, básicamente, la razón focal es la relación que hay entre la apertura del telescopio y la distancia, entendiendo que entre mayor sea la apertura, más luz o más va a magnificar la luz, y entre más largo el telescopio, digamos, la luz tiene que hacer mayor recorrido, entonces por eso tiende a ser un poco más lento. Pero ya te digo, o sea, a simple vista no va a tener mucha repercusión, un poquito, no mucho, porque nuestros ojos ven en tiempo real. En cambio, las cámaras iban captando luz y los píxeles van recibiendo fotones. Entonces, si tú tienes una distancia focal corta, van a recibir mucha más luz en un mismo tiempo determinado. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Seguro. Tenemos otra pregunta, es de Juan. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ok, tenía una duda sobre el tema de los nodos, porque mencionó que los eclipses, creo que solares, solo se pueden ver desde los nodos de la órbita de la Luna. Eso no lo entendí muy bien, o cuáles eran los nodos. Representación. Bien. Aquí tenemos al Sol, tenemos la Tierra. Esta viene siendo la Luna y esta viene siendo la órbita lunar. La órbita, a medida que la Luna se va moviendo alrededor de la órbita, vamos a ver las diferentes fases de la Luna. Si yo tengo la Luna en esta posición, que es decir, entre el Sol y la Tierra, la parte iluminada de la Luna va a ser la que le da al Sol, la parte oscura va a ser la que le daría a la Tierra, como es en el caso de acá. Es decir, esto es luna nueva, porque la cara que nosotros vemos de la Tierra no está iluminada, la otra cara sí. Claro, entonces si la luna está en esta posición de acá, estamos hablando de cuarto creciente, obviamente no va a haber eclipse. Entonces el eclipse ocurre en dos casos. En el caso de que sea para luna nueva, vamos a ver eclipses lunares, y en luna llena vamos a ver eclipses solares. Perdón, perdón, en luna llena vamos a ver eclipses lunares y luna nueva eclipses, me equivoqué de nuevo, voy. Para luna llena vamos a ver eclipses lunares, para luna nueva vamos a ver eclipses solares. Bien. Esto es un eclipse solar. Tenemos al Sol, tenemos la Luna y tenemos la Tierra. Si nos vamos a la sombra, vamos a ver los tres eclipses que se producen, que son los penumbrales, los umbrales y, perdón, los parciales, los totales y los anulares. ¿Qué parte no entendiste? No había entendido muy bien cuáles eran los nodos, pero ya ahora sí. ¿Seguro? Sí, o sea que los nodos son los dos puntos en los que se forman el eclipse solar y lunar.
O Ujú. sea, cuando se ve la parte oscura y también la parte en la que la luna llena. Esos eran los nodos, ¿verdad? Sí, Ya. Gracias. sí. Tenemos otra pregunta, es de Ángel Santamaría. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Cuál es el nombre del simulador que utilizo? Space Engine. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Anet Vega. Buenas noches. Pues una pregunta con ¿cuántas frecuencias se puede dar un eclipse solar? ¿Cuántos? ¿Se me escucha? Sí, un poco bajo, pero sí. Quería saber con qué tanta frecuencia se da un eclipse solar. ¿Qué tanta frecuencia se ve un eclipse? Ok, no hay como un periodo, vuelvo y repito, todos los años en promedio tenemos 5 eclipses al año. Sin embargo, la visibilidad de esos eclipses dependen de a qué parte del mundo le toque, o a qué parte se está proyectando la sombra. Entonces, si hablamos de qué tanta frecuencia, pues en promedio tenemos 5 eclipses al año, pero no todos se ven desde la misma región. Y entonces desde la misma región tampoco hay como en Panamá, en una década se pueden observar tantos eclipses. Creo que si lo hay, ahora mismo no tengo la cifra exacta, lo que sí te puedo decir que es que en promedio hay 5 eclipses al año. Sí, podemos continuar con la pregunta de Ami Serrano. Buenas noches. Era respecto con este tema y el examen. Entonces, ya lo que viene siendo de esta parte de la teoría, porque siendo yo, sí, viene siendo más la parte de teoría que algún problema matemático. Entonces, concorre este tema, no hay ninguna fórmula o algo así en el examen. Bueno, en este caso no es necesario recurrir a fórmulas, sino es entender cómo se forman y suceden estos fenómenos naturales que vemos en la parte de astronomía, que son los eclipses. Entonces, creo que con la explicación que ya dio José, queda bastante claro. Y solo es un poco, podemos decirlo, teórico. Ok, muchas gracias. Sí. Tenemos otra pregunta de Rodolfo de Hoyos. ¿Se me escucha? Sí. Mi pregunta era sobre el examen. Quería preguntar si a la hora de hacer el examen tengo que presentarme con el uniforme en mi colegio o puedo ir con ropa civil. Muy buena pregunta. Todos deben asistir con uniforme del colegio porque están representando a su colegio y para mantener un orden dentro de las universidades, ya que en las universidades ustedes tienen que vestirse adecuadamente. Entonces, para evitar esos problemas y que no lo dejen entrar, todos deben asistir con uniforme. Ok, muchas gracias. Ricardo Castillo. Bueno, tengo una pregunta. Es que, si bien tengo entendido, los mismos eclipses se repiten, no sé si eran cada 8 años. Quería saber cuál era la fecha exacta, ¿eh? Uy, ahí sí no lo tengo, pero te diría que no, porque yo llevo 9 años trabajando en el observatorio. El primer eclipse que vi fue un eclipse parcial, ya han pasado 8 años y no he visto el mismo eclipse.
Así que la fecha se vuelve, te digo, no conozco el periodo, pero mi experiencia dice que no, 8 años. Y yo he visto eclipses parciales, pero no, el porcentaje no es el mismo, así que no. Hay varias preguntas. Tenemos a Angie Jaramillo. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí se Es escucha. sobre el examen. ¿Debería ir obligatorio con mi profesor asignado o puedo ir con mi padre de familia? No es necesario que asista el profesor. Puede ir con el padre de familia o con un adulto responsable. Está bien, gracias. Acá Alonso Sierra pregunta, ¿sigue siendo la estrella Sirio la más brillante? Sirio es la estrella con mayor brillo aparente desde la Tierra en el cielo nocturno. Porque si hablamos del cielo en general, pues obviamente es el Sol porque está mucho más cerca. Así que sigue siendo Sirio la estrella con mayor brillo aparente desde la Tierra. Sigue siendo el planeta Venus el más fácil de ver. Venus es relativamente sencillo de ver porque brilla bastante. Sin embargo, creo que para esta fecha ya se debe estar viendo en la madrugada, pero hay momentos en los que está muy cerca del Sol, entonces se dificulta un poquito observarlo, prácticamente no se puede ver. Y sigue siendo la galaxia UGC. Esa galaxia realmente no la conozco. La más grande conocida es así. UGC, quizás sería NGC. Esa sí no sabría decirte en este momento si es la más grande conocida. Podemos continuar. Alejandra Castro. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Con respecto con la pregunta anterior que hizo mi compañero sobre el que quiere un uniforme, ¿necesariamente tiene que ser camisa del colegio o puede ser suéter del colegio? Puede ser el suéter del colegio. Ahí no hay Ah, problema. listo, muchas gracias. Dionisio Herrera. Hola, buenas noches. Tenía una pregunta. ¿Qué papel juegan los eclipses solares en el estudio del Sol? En el estudio del Sol, ok. Con los eclipses solares, principalmente los eclipses totales de luna, perdón, de sol, los eclipses totales que es cuando se puede ver la corona solar, se pueden hacer algunos estudios de lo que sería el tamaño, el comportamiento del sol, aunque bueno, ya tenemos otros instrumentos que no hace falta esperar un eclipse solar para hacer ese estudio, sin embargo se pueden realizar dichos estudios con los eclipses solares. Ok, gracias. Ángel Rodríguez. Tengo una pregunta sobre el examen. Es que en el examen la mitad va a ser disque teoría y la otra mitad va a ser como usando fórmulas y matemáticas y todo eso, ¿verdad? Bueno, ya revisaste las pruebas del año anteriores. Más o Ajá. menos es el mismo Sí. formato. sería Eso como- no es como una mitad teoría y la otra mitad creo que hay mezcla de todo, porque necesitas también la teoría para poder saber qué vas a responder, qué fórmula vas a usar. Entonces, es una mezcla de todo. Ok, gracias. Ana Murillo. Acá Allen Sí. Zamudio escribió, ¿cuál es la diferencia entre un eclipse solar y un eclipse lunar? Bueno, para nosotros desde la Tierra básicamente es la perspectiva, entendiéndose que para un eclipse solar tenemos el Sol, tenemos la Luna y tenemos la Tierra. Entonces la Luna proyecta su sombra en la Tierra. Para un eclipse lunar tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos la Luna. Entonces la Tierra proyecta su sombra en la Luna.
Ese básicamente viene siendo la diferencia entre un eclipse solar y un eclipse lunar. Ana Murillo. Sí, esta es otra pregunta con respecto al examen. ¿Yo tendría que ir a mi colegio y ahí me recogen o yo tengo que llegar a la universidad? ¿O podría ir sola o tendría que ir así como lo mencionaron con un adulto responsable o mi profesor? Bueno, Ana, eso va a depender de la coordinación que tengas con tu colegio y tu profesor asesor. Ya nosotros enviamos las notas y va a depender cómo ustedes se coordinan. Algunos colegios pueden reunir los estudiantes, tendrán algún busito, o depende si vives cerca, te pueden decir de que vayas directo al colegio, o si tienes la facilidad de que un padre de familia también te lleve. Todo eso va a depender de la coordinación que tenga su colegio. Entonces te recomiendo que Ok. comentes a tu profesor y te den una guía de lo que debas hacer. Muy bien, ahí Ok, va. Hay gracias. una pregunta sobre la presentación. ¿Se subirá al repositorio? Sí, una vez finalice, le voy a pedir a José si me puede compartir la presentación en PDF para subirlo al repositorio. Igualmente las grabaciones se las voy a enviar hoy una vez finalice la sesión. Vamos a terminar con estas 3 preguntas para no extendernos más. Carla Núñez. Hola, buenas noches. Mi pregunta es sobre la parte de los eclipses. Si bien mencionó que se pueden actualmente pues saber un eclipse ya sea en una década o hasta un siglo, dijo usted, me gustaría que me aclararas sobre cómo lo hacen, o sea, qué instrumentos utilizan, si utilizan un método, eh, algo en el laboratorio, científicamente, eh, o cómo pueden predecir este tipo de fenómenos naturales. Ok, aquí nos basamos en la física, en las matemáticas. Como conocemos muchos datos ya sobre los diferentes planetas, cómo se mueven, entonces conocemos sus órbitas, nosotros podemos calcular en qué momento va a haber una alineación entre el Sol, la Tierra, la Luna, para que haya un eclipse lunar y que la Luna esté en el mismo plano. O sea, como nosotros conocemos todas estas cosas, todos estos datos, podemos hacer los cálculos. Casualmente, el planeta Neptuno fue el primer planeta descubierto por medios de cálculos matemáticos, porque cuando nosotros realizamos los cálculos, cuando se hacían los cálculos de la órbita para medir la órbita de Urano, los cálculos no daban, y esto es debido a que no se estaba teniendo en cuenta el planeta Neptuno. Entonces, había 2 opciones, o la física, la matemática estaba mal, o había algo que no teníamos en cuenta. En este caso fue algo que no teníamos en cuenta, que era un planeta. Y gracias a eso, entonces, nosotros podemos calcular. Ahí Kevin, que estudió física, pues sabe que todos estos cuerpos, las órbitas de todos estos cuerpos se pueden calcular, entonces podemos predecir cuándo van a estar alineados y saber entonces cuándo sabemos cuándo hay eclipse. Incluso en Júpiter, como tiene 95 lunas confirmadas, podemos saber cuándo va a haber eclipse, cuándo va a estar Io pasando sobre la gran mancha roja. O sea, todo eso se puede calcular. Pero digo, ahora el día de hoy la computadora, o sea, le ponen las coordenadas y él te calcula todo. Gracias. Sí, tenemos a Leonardo Palacio. Hola, buenas noches. Mi pregunta es acerca del examen, sobre las sedes del examen. ¿Cuántas sedes hay a nivel nacional? Disculpe, no escuché bien. Mi pregunta es acerca del examen de preselección. ¿Cuántas sedes hay a nivel nacional Una sede para por el provincia. examen? Es una sede por provincia. El día lunes
Herrera y Los Santos van a estar en la Universidad de Panamá de su respectiva región. El día martes vamos a estar en Chiriquí y en Coclé, en la Universidad Tecnológica, tanto de Chiriquí como la de Coclé. El día miércoles, si no me equivoco, vamos a estar en Veraguas. En Veragua va a ser en el Ministerio de Educación, ahí mismo en Santiago. El jueves se realizará en la provincia de Panamá Oeste, en la Universidad Tecnológica. Y el viernes en la provincia de Colón, en la Universidad Tecnológica. Y el sábado toda la provincia de Panamá en la UIP, que es la Universidad Interamericana, que se encuentra al lado de la Universidad Latina, cerca de San Miguelito. Hay varias formas de llegar bastante accesibles. Allí van a estar. Esas son las sedes, excepto de Darién, que la supervisora va a ir directamente al colegio a colocarlo en el colegio Zapayal. Y los colegios inscritos en Boca del Toros también van a ir directamente por cuestión de movilización. Es más fácil que vaya la supervisora a aplicar las pruebas. Y uno no puede cambiar su sede para hacer el examen. Ok, pues, ¿de qué provincia eres? Yo vivo en la provincia de Darién, pero en el colegio que doy está en Panamá Este y me queda más cerca hacerla en Darién, en Zapayal. En Zapayal. Ah, ok. Enid, ¿me confirmas? Bueno, no sé si Enid está conectada. Bueno, el día de Darién te lo tendría que confirmar, creo que es el martes, si no me equivoco. Entonces podrías ir a Zapayal a realizar el examen. No habría ningún problema, solo me escribes al correo, a Olipase, lo voy a escribir en el comentario. Ok, gracias. Para hacer el cambio. Sí, mañana te confirmamos en ese caso específico. Bueno, te doy 2 manitos para no dejarlos. Y hay muchos comentarios también, José. Entonces, no sé qué Preguntan, quieras leer los comentarios o... ¿cuánto dura un eclipse? Ok, por ejemplo, o sea, no es que tiene una duración específica, pero aproximadamente, por ejemplo, un eclipse lunar te está demorando aproximadamente unas 5 horas. Un eclipse solar, si te estás en la parte total del eclipse, te está demorando aproximadamente unas 3 horas. Desde el primer toque hasta el último, hasta que se va la luna. Ya la parte total tiene una duración dependiendo de qué tan a la umbra esté pasando el sol y la luna, pero en promedio el eclipse lunar 5 horas, 5 horas y media, los eclipses solares aproximadamente 3 horas, 3 horas y media. Y bueno. Hay una de porque el tamaño aparente del Sol y de la Luna visto de las tierras es casi exactamente el mismo. Casualmente ahí mismo te respondiste, a pesar de que el Sol es unas 400 veces más grande. A pesar de que el Sol es unas 400 veces más grande y también unas 400. Claro, como es 400 veces más grande y está 400 veces más lejos, entonces van a tener aproximadamente el mismo tamaño. Y bueno, acá en los micrófonos, Odette Gamboa. Buenas noches. Mi pregunta es más de una experiencia personal. ¿Por qué un eclipse lunar no se puede, o sea, no puede ser observado a simple vista de un telescopio reflector? ¿Por qué un eclipse lunar? Si un eclipse lunar no se observa desde un telescopio reflector.
Ok. Sí se debería observar. Sin embargo, hay que matizar un poquito. Realmente observar la luna llena con un telescopio no es recomendado si no tienes los filtros lunares. Los filtros lunares son unos pequeños filtros que se enroscan, no sé dónde tengo el mío, pero bueno, son unos pequeños filtros que se enroscan en el ocular y el filtro lo que hace es disminuir un poquito el brillo, porque como les mencioné, el telescopio magnifica la luz, es decir, la amplifica, la hace más brillante, entre comillas. Entonces, eso molesta un poco la vista. Cuando hacemos una observación, por ejemplo, de luna llena, y nosotros observamos por medio del ocular y no tenemos filtro, vamos a notar que nos encandila y nos molesta un poco. No es que esto te va a dejar ciego, sin embargo, la práctica constante te va a ir ocasionando cataratas. Ahora bien, para un eclipse total de luna, el brillo, como la luna está pasando por la sombra, el brillo de la luna va a disminuir, por consiguiente no debería haber ningún problema a la hora de observar la luna con un telescopio, un eclipse lunar con un telescopio, no debería haber ningún problema. Con los eclipses lunares, perdón, solares, ahí sí cambia todo. Gracias. Ok, Leonardo Palacio. ¿Estás ahí, Leonardo? Y dígame. ¿Tienes la mano levantada? Ah, se me olvidó. No, es que se me olvidó de él. Ok. Víctor Morán. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, sí se escucha. Tenía una pregunta acerca sobre el tema de los eclipses, aparte de darse en la Tierra, ¿se puede dar en otros planetas? Sí, casualmente, Isa, por eso cuando les mencioné que debería haber para un eclipse, tiene que haber un cuerpo que ilumina, un cuerpo eclipsante y un cuerpo eclipsado. Entonces, claro, el ejemplo que más tenemos aquí pues es la Luna y la Tierra y el Sol. Pero como mencioné hace poco, Júpiter tiene 95 lunas confirmadas, Saturno tiene 146 lunas confirmadas, Marte tiene 2 lunas confirmadas, Urano tiene 27 lunas confirmadas, Neptuno tiene 14 lunas confirmadas. Creo que incluso hay fotos tomadas por Curiosity o Perseverance de los eclipses de Marte. Ahora, claro, tenemos al Sol y como las lunas de Marte son muy pequeñitas, entonces no tapan todo el Sol, pero sí se ve un poquito la sombrita. En Júpiter ocurre, creo que yo tengo fotos, dame un segundito. Tengo fotos de eclipses que hemos captado de Júpiter. Te la debo, pero sí, hemos captado fotos de Júpiter, eclipses en Júpiter, que básicamente sería la sombra, o sea, se va a ver la luna de Júpiter y se va a ver una sombrita en el planeta. Así que sí, para que ocurra un eclipse tiene que haber 3 cuerpos, el que ilumina, el cuerpo eclipsante y el cuerpo eclipsado. Ay, mira, aquí Muchas tengo una gracias. foto. Buenas. Mi pregunta era respecto a la prueba que, ¿qué pasaría en caso de que no tengamos la fórmula en la misma prueba? Bueno, nos falta el- le preguntas al examinador y él te podrá responder en el momento, si es necesario o no. Pero ya hemos revisado muchas veces la prueba y están todas las fórmulas necesarias y las constantes que debemos utilizar. Ok, gracias. Muy bien, y bueno, hay una última pregunta en el chat que dice, ¿qué papel jugaron los eclipses solares en el desarrollo de teorías fundamentales del universo? ¿Y qué revela esto sobre la relación entre fenómenos naturales observables y el avance del conocimiento humano? Casualmente los eclipses solares
se usaron para desmentir que la Tierra es plana, ya que la forma en que proyecta la sombra pues no era cuadrada ni nada, simplemente circular, entonces tenía que ser cilíndrica, entonces realmente se utilizó para eso. En un principio, pero digo, se han realizado muchos estudios, pero sí. Y bueno, también otro que es muy importante fue que por un eclipse solar se evidenció la teoría de relatividad general que planteó Albert Einstein, que ese Exacto, fue sí. un cambio drástico en todo el conocimiento de la física, porque gracias a ese descubrimiento de la relatividad, recuerden que en ese punto decían que cuando las leyes de Newton, muchos científicos decían que ya la física se había completado, no había nada más. Entonces, Exactamente. cuando Albert Einstein plantea esto y se confirma experimentalmente, y ese experimentalmente fue creo que fueron dos astrónomos en dos puntos distintos, observaron el eclipse solar y vieron cómo había una curvatura en la luz, entonces se entiende de que hay una dualidad que se dobla. Entonces eso cambió todo el conocimiento y había unas mediciones que fueron precisas, más cerca de las que anteriormente no daban. Entonces también por astronomía, que es la ciencia más antigua que tiene el mundo, se ha ido construyendo el conocimiento tanto de la física y también incluso en la química, porque se ha descubierto elementos a través de observaciones de la tabla periódica. Entonces, es muy, muy, muy importante esa parte. Bueno, yo creo que no hay más dudas. Yo quiero agradecer a José por este apoyo nuevamente en la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales. José también participa en la parte de capacitación a los estudiantes que van al extranjero a representar a Panamá. Entonces, es todo un honor tenerlo aquí. Entonces, muchas gracias, José. Muchas gracias al doctor Ronnie por abrirnos la puerta desde la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales, también conocida anteriormente como el Observatorio Astronómico de Panamá. Los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales. Ellos realizan actividades de divulgación, también tienen visitas al observatorio por si quieren ir a visitarlos con su colegio. Allí les estaremos, pueden contactarlo a través de su Instagram o la información. Bueno, muchas gracias, José. Chicos, chicas, estudien, prepárense. La otra semana es una semana muy decisiva para ustedes. En base a sus resultados, vamos a seleccionar a los 30 estudiantes que vendrán al campamento en Ciudad del Saber. Espero que todo este conocimiento que hayan adquirido lo aporten, se lo lleven con ustedes, le haya funcionado para sus estudios en el colegio y para los que quieran estudiar alguna área científica, hayan visto cómo todas estas ramas tienen aplicaciones en el campo de la astronomía y si tienen algún interés en seguir estudiando una carrera de ciencia y tecnología, que por aquí es el camino. Entonces, muchas gracias de parte de la Dirección de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología. Les deseamos una feliz noche y feliz estudio para su preparación. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches.